Construí una fortuna de 35 millones de dólares con estas manos. Sostuve a mi familia durante décadas. Pagué la universidad de mi hija, la boda de ensueño, la casa donde viven. Y cuando me jubilé, mi yerno me gritó: «Sal de aquí, viejo canalla. Eres un parásito». Mi propia hija asintió con la cabeza. Ellos no sabían lo que acababan de despertar. Mi nombre es Eliseo. Tengo 69 años y durante 40 construí un imperio desde cero. Comencé vendiendo herramientas en un puesto callejero. Trabajé 18 horas diarias, sacrifiqué vacaciones, cenas familiares, momentos de descanso. Todo por darle a Soraya la vida que yo nunca tuve. Era una niña de ojos brillantes cuando la adopté a los 5 años. Su madre biológica la abandonó en el orfanato. Yo era soltero, trabajador, soñaba con ser padre. La vi y supe que era mi hija. Le di mi apellido, mi amor, mi futuro. Soraya creció mimada, protegida, sin conocer necesidades. Estudió en las mejores escuelas privadas. Viajó por Europa en sus vacaciones universitarias. Cuando conoció a Eduardo, pensé que había encontrado un buen hombre. Error. Eduardo aparentaba ser educado, refinado, de buena familia. En realidad era un cazafortunas disfrazado. Se casó con mi hija porque creyó que yo era un simple comerciante con algo de dinero. Jamás imaginó la verdadera magnitud de mi patrimonio. Durante años mantuve mi fortuna en secreto. Vivía modestamente, conducía un auto sencillo, usaba ropa normal. No necesitaba ostentar. El dinero real no grita, susurra. Pero Eduardo siempre mostró desprecio hacia mí. Me veía como un viejo comerciante que había tenido suerte. En las reuniones familiares me ignoraba. Cuando hablaba, cambiaba de tema. Si yo contaba alguna anécdota del negocio, Eduardo suspiraba y miraba el teléfono. Para él, yo era un estorbo en su matrimonio perfecto. Un recordatorio incómodo del origen humilde de su esposa. Soraya comenzó a cambiar. La niña agradecida se convirtió en una mujer fría, influenciada por su marido. Dejó de visitarme como antes. Nuestras conversaciones se volvieron mecánicas, obligatorias. Eduardo la estaba envenenando contra mí, gota a gota. Hace 6 meses tomé la decisión más difícil de mi vida, me jubilé. Vendí la empresa por 20 millones de dólares. Sumado a mis inversiones y propiedades, mi patrimonio total ascendía a 35 millones. Era momento de disfrutar lo construido. Pero cuando se lo anuncié a la familia, la reacción fue brutal. Eduardo no vio a un hombre que había trabajado toda su vida y merecía descanso. Vio a un parásito que ahora dependería de ellos. Su máscara se cayó completamente. Recuerdo cada detalle de esa noche maldita. Era domingo, estábamos cenando en mi casa. Yo había preparado el asado, como siempre. Soraya llegó con Eduardo y sus 2 hijos pequeños. Todo parecía normal hasta que mencioné casualmente mi jubilación. El silencio fue sepulcral. Eduardo dejó los cubiertos sobre el plato y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era desprecio puro, sin disimulos. Soraya evitó mi mirada, jugando nerviosa con su servilleta. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó Eduardo con tono despectivo. ¿Quedarte en casa viendo televisión mientras nosotros trabajamos para mantenerte? Sus palabras me golpearon como puñetazos. Yo, que había construido todo lo que ellos disfrutaban, era tratado como una carga. Como un estorbo que había que tolerar por obligación familiar. He trabajado 40 años, Eduardo. Creo que he ganado el derecho a descansar, le respondí con calma, aunque por dentro se desataba una tormenta. Él se rió con sarcasmo. Una risa cruel, calculada para herirme. ¿De qué jubilación hablas? Ni siquiera tienes pensión. Vendiste 4 tornillos y te crees empresario exitoso. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. 40 años de sacrificio reducidos a 4 tornillos. Mi empresa había dado trabajo a más de 200 familias. Había construido hospitales, escuelas, parques en mi comunidad. Pero para Eduardo, yo no era nada. Soraya seguía en silencio, pero su expresión lo decía todo. Estaba de acuerdo con su marido. La niña que una vez me abrazaba llorando cuando tenía pesadillas, ahora me veía como una vergüenza. La tensión en esa mesa se podía cortar con cuchillo. Eduardo continuó su ataque verbal como si estuviera disfrutando cada palabra que salía de su boca venenosa. Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente los ojos, con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante años. Eliseo, seamos realistas.
Ya no produces nada. Ya no generas ingresos. Te has convertido en una carga para esta familia, dijo mientras tomaba un sorbo de vino. El mismo vino que yo había pagado, en la casa que yo había comprado, comiendo la comida que yo había preparado con mis propias manos. Soraya finalmente habló, pero sus palabras fueron peores que el silencio. Papá, Eduardo tiene razón. No podemos seguir sosteniendo todos tus gastos. Tenemos nuestros propios hijos que mantener, nuestras propias responsabilidades. ¿Mis gastos? Yo pagaba mi propia comida, mi propia ropa, incluso les daba dinero cada mes sin que me lo pidieran. Pero para ellos, yo era el parásito, el viejo inútil que estorbaba en sus vidas perfectas. Eduardo se levantó de la mesa, caminó hacia la ventana y se dio vuelta para mirarme como un fiscal acusando a un criminal. Mira, viejo, te voy a hablar claro porque alguien tiene que hacerlo. Esta situación no puede continuar. Necesitas buscar un asilo, un hogar para ancianos, algo. No puedes seguir viviendo aquí como si fueras el dueño. Esta es mi casa, Eduardo, le recordé con voz firme. La compré, la pagué, está a mi nombre. Su risa fue aún más cruel que la anterior. ¿Tu casa? ¿Con qué dinero la compraste? ¿Con las monedas que juntaste vendiendo clavos en la calle? Por favor, Eliseo, no nos hagas reír. Soraya y yo hemos estado pagando las cuentas de esta casa durante meses. Mentira. Todo era mentira. Yo pagaba cada factura, cada impuesto, cada gasto de mantenimiento. Pero ellos habían construido su propia versión de la realidad donde yo era el dependiente y ellos los proveedores. Soraya asintió con la cabeza, respaldando cada palabra de su marido. Es verdad, papá. Hemos estado cubriendo muchos gastos. No es justo para nuestra familia. En ese momento comprendí algo devastador. Mi propia hija había decidido reescribir la historia. Los años de sacrificio, las noches sin dormir construyendo el negocio, los préstamos que pedí para pagar su universidad, todo había sido borrado de su memoria selectiva. Además, continuó Eduardo mientras se acercaba amenazante, ya es hora de que enfrentes la realidad. Eres un viejo canalla que vivió de las apariencias durante décadas. Vendiste tu negocito de herramientas y ahora te crees magnate. Es patético. Eduardo, modera tu lenguaje. Intenté mantener la compostura, aunque cada palabra era una puñalada en mi corazón de padre. ¿Moderar? ¿Por qué? ¿Porque te duele escuchar la verdad? Pues aquí va más verdad, eres un parásito. Un parásito jubilado que no tiene nada que ofrecer más que historias inventadas de un pasado que nunca existió. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban asustados. Incluso ellos podían sentir la crueldad en las palabras de su padre. Pero Eduardo no se detuvo. Estaba disfrutando demasiado su momento de poder. Y otra cosa, Eliseo. Soraya y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor para todos si te mudaras. Permanentemente. No queremos que nuestros hijos crezcan viendo este ejemplo de fracaso y autocompasión. Soraya bajó la mirada, pero no dijo nada. Su silencio era una confirmación. Mi propia hija, la niña que rescaté del abandono, estaba de acuerdo en abandonarme a mi vez. ¿A dónde propones que vaya?, pregunté, sintiendo como mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Eso no es nuestro problema, respondió Eduardo con frialdad calculada. Tienes hermanos, amigos, algo. Pero aquí ya no puedes quedarte. Esta casa necesita una familia real, no un anciano amargado aferrado al pasado. Eduardo, esta conversación se está saliendo de control. Intenté una última apelación a la cordura. No, tú te saliste de control hace años, gritó Eduardo, perdiendo completamente la compostura. Sal de aquí, viejo canalla. Sal de aquí ahora mismo. No queremos verte más. No queremos escuchar más tus historias inventadas. No queremos tu presencia patética en nuestras vidas. Me levanté lentamente de la mesa. Mis piernas temblaban, no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba años acumulándose. Miré a Soraya una última vez, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era el hombre que la había criado con amor incondicional. Pero ella solo asintió nuevamente con la cabeza, como una marioneta controlada por su marido. En sus ojos no había amor, ni gratitud, ni siquiera compasión. Solo había frialdad. La misma frialdad que había visto en Eduardo desde el primer día. Está bien, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Si eso es lo que quieren, me iré. Pero recuerden este momento. Recuerden muy bien este momento. Eduardo sonrió triunfante,
como si hubiera ganado alguna batalla importante. Finalmente entras en razón, viejo. Ya era hora. Recogí mis llaves y mi billetera de la mesa. Caminé hacia la puerta sin prisa, sin drama, sin súplicas. Ellos esperaban gritos, lágrimas, ruegos. Pero yo tenía algo que ellos desconocían completamente, dignidad respaldada por 35 millones de dólares. Antes de salir de casa, hice algo que Eduardo y Soraya jamás esperaron. Sonreí. No una sonrisa de tristeza o resignación, sino una sonrisa que guardaba secretos. Secretos que pronto cambiarían todo el tablero de juego. Subí a mi auto, ese modelo sencillo que tanto despreciaba Eduardo, y conduje en silencio hacia mi verdadero hogar. A 500 kilómetros de distancia, en Texas, me esperaba una finca de 1000 acres que había comprado hace 5 años. Una propiedad valuada en 8 millones de dólares que nadie en mi familia conocía. Tierras fértiles, ganado de primera calidad, una casa principal que parecía salida de una revista de arquitectura. Durante el viaje, recordé el día que firmé la escritura de esa finca. El vendedor me preguntó por qué un hombre de mi edad quería tanta tierra. Le respondí que era mi plan de retiro. Mi refugio para cuando el mundo se volviera demasiado cruel. Nunca imaginé que ese momento llegaría tan pronto. La carretera se extendía infinita bajo el cielo estrellado. Cada kilómetro que me alejaba de ellos era un paso hacia mi liberación. Eduardo creía que me había destruido con sus palabras venenosas. No sabía que acababa de despertar a un gigante dormido. Llegué a la finca al amanecer. Francisco, mi capataz, me recibió sorprendido. Era un hombre de confianza que administraba la propiedad en mi ausencia. Un veterano del ejército que entendía el valor del respeto y la lealtad. Don Eliseo, no lo esperaba hasta el próximo mes, dijo mientras me ayudaba con mi pequeña maleta. Cambio de planes, Francisco. Me quedo permanentemente. Esta es mi casa ahora. Sus ojos brillaron de alegría. Francisco sabía el tipo de hombre que yo era. Durante 5 años había sido testigo de mi generosidad, mi trabajo duro, mi carácter noble. Para él, mi llegada definitiva era una bendición. Prepare la casa principal, Francisco, y active todos los sistemas de seguridad. Tengo la sensación de que vamos a recibir visitas indeseadas muy pronto. La casa principal era una obra maestra. 5 habitaciones, cada una con baño privado. Una cocina equipada como la de un chef profesional. Biblioteca con más de 3000 libros. Oficina con tecnología de última generación. Todo construido con los mejores materiales, diseñado por arquitectos reconocidos. Mientras desempacaba mis pocas pertenencias, sonó mi teléfono. Era Soraya. Dejé que sonara hasta que se cortó automáticamente. Inmediatamente volvió a sonar. La misma llamada insistente. Decidí no contestar ninguna. Al cabo de 1 hora, había recibido 12 llamadas perdidas de Soraya y 5 de Eduardo. Los mensajes de texto comenzaron a llegar como avalancha. Primero fueron conciliadores, después desesperados, finalmente agresivos. Papá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar. Eliseo, no seas dramático. Regresa a casa y hablemos como adultos. Viejo terco, esta es tu última oportunidad de arreglar las cosas. ¿Dónde te metiste? Esto es ridículo. Cada mensaje confirmaba lo que siempre supe. Para ellos, yo era un objeto que podían mover a conveniencia. Un mueble que podían ubicar donde les resultara más cómodo. Pero los muebles no se levantan ni se van por voluntad propia. Francisco notó mi tranquilidad extraña. Don Eliseo, ¿puedo preguntarle qué pasó? Se ve diferente. Más libre. Le conté todo. Francisco escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé mi relato, sus ojos mostraban una mezcla de indignación y determinación. Don Eliseo, usted me salvó cuando nadie más me daba trabajo. Usted pagó la operación de mi hijo cuando no tenía seguro médico. Usted es el hombre más noble que conozco. Y si me permite decirlo, su hija y ese yerno se merecen lo que les viene. Francisco tenía razón. Durante años había sido demasiado generoso, demasiado permisivo. Había confundido el amor paternal con la tolerancia al abuso. Era momento de que Eduardo y Soraya conocieran las consecuencias de sus actos. Esa noche, mientras cenaba en mi nueva casa, reflexioné sobre los próximos pasos. No se trataba de venganza ciega, sino de justicia calculada. Eduardo había declarado una guerra que no podía ganar porque desconocía completamente las armas de su oponente.
Mi teléfono siguió sonando toda la noche. 42 llamadas perdidas al final del primer día. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados. Eduardo había comenzado a sospechar que algo no cuadraba en su victoria aparente. Eliseo, deja de hacer el ridículo. Sabemos que no tienes a dónde ir. Viejo mentiroso, deja de fingir que tienes opciones. Regresa antes de que te arrepientas. Tu hija está preocupada. No seas egoísta. Pero el mensaje que más me divirtió llegó a las 3 de la mañana. ¿Dónde conseguiste dinero para irte? ¿Vendiste algo sin decirnos? Eduardo comenzaba a hacer las preguntas correctas, pero ya era demasiado tarde para obtener respuestas. Había tenido años para tratarme con respeto y elegir la crueldad. Ahora viviría las consecuencias de esa elección. Al segundo día, Francisco me informó algo interesante. Don Eliseo, hay un auto dando vueltas por el pueblo preguntando por usted. Coincide con la descripción del yerno que me dio. Eduardo me había encontrado. Pero encontrarme y poder hacer algo al respecto eran cosas completamente diferentes. Mi finca tenía seguridad privada, sistemas de vigilancia y estaba legalmente protegida contra intrusos. Francisco, si ese hombre aparece por aquí, no le permita el acceso. Llame inmediatamente a la seguridad local. Tengo orden de restricción en proceso. Era mentira sobre la orden de restricción, pero Francisco no necesitaba saberlo. Lo importante era establecer límites claros desde el principio. Esa tarde, mientras revisaba los estados financieros de mis inversiones en mi oficina, escuché ruido en la entrada principal. Miré por la ventana y vi el auto de Eduardo estacionado frente a la reja de acceso. Él estaba afuera, gritando y gesticulando como un loco. Eliseo, sal de ahí inmediatamente. Esta farsa se terminó. Francisco se acercó a la reja con 2 trabajadores más. Su lenguaje corporal era claro, Eduardo no pasaría de ese punto. Los gritos se intensificaron. Viejo maldito, deja de esconderte como un cobarde. Soraya está llorando por tu culpa. Activé el sistema de intercomunicación desde mi oficina. Mi voz sonó clara y calmada a través de los altavoces exteriores. Eduardo, estás invadiendo propiedad privada. Te sugiero que te retires inmediatamente o llamaré a las autoridades. Su cara de sorpresa fue épica. No esperaba que yo tuviera semejante tecnología en lo que él creía era una cabaña miserable en medio de la nada. ¿Propiedad privada? ¿De quién? ¿Esta posilga es tuya? No me hagas reír. Esta posilga, como la llamas, es una finca de 1000 acres valuada en $8 millones. Está completamente pagada y a mi nombre. Ahora retírate. El silencio que siguió fue delicioso. Eduardo procesaba información que no computaba en su cerebro limitado. ¿Cómo era posible que el viejo parásito fuera dueño de semejante propiedad? Eduardo se quedó paralizado frente a la reja durante varios minutos. Su cerebro trabajaba a máxima velocidad tratando de procesar la información que acababa de recibir. Una finca de $8 millones. 1000 acres. Tecnología de punta. Nada de esto encajaba con la imagen del viejo comerciante fracasado que había construido en su mente. «Estás mintiendo», gritó finalmente, aferrándose a su realidad distorsionada. «No tienes dinero para esto. Es imposible». Francisco se acercó más a la reja, su postura intimidante pero profesional. «Señor, le pido que se retire inmediatamente. Don Eliseo es el propietario legítimo de esta finca y usted está cometiendo allanamiento». «¿Don Eliseo? ¿Desde cuándo es, don, nadie?» Eduardo intentaba mantener su arrogancia, pero su voz temblaba. Las grietas en su confianza comenzaban a mostrarse. Desde mi oficina, observaba la escena a través de las cámaras de seguridad. Eduardo lucía completamente desorientado. Su mundo de certezas se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Decidí darle un pequeño empujón hacia el abismo. Activé nuevamente el intercomunicador. «Eduardo, te doy exactamente 5 minutos para retirarte. Después de eso, la seguridad privada se hará cargo de la situación». «Seguridad privada. Ja. Deja de fingir, viejo loco». Como si hubiera invocado su aparición, 2 camionetas negras aparecieron en el horizonte. Era el equipo de seguridad de la finca, hombres profesionales contratados para proteger la propiedad. Eduardo palideció al verlos acercarse. «Buenos días», dijo el jefe de seguridad con voz neutra. «¿Hay algún problema aquí?» Francisco señaló a Eduardo.
Este señor está molestando a don Eliseo y se niega a retirarse de la propiedad privada. Eduardo retrocedió hacia su auto, finalmente comprendiendo que no estaba en su territorio. Esto no termina aquí. Volveré con abogados. Volveré con la policía. Perfecto, respondí a través del intercomunicador. Cuando vengas con abogados, asegúrate de traer los tuyos. Los míos ya están preparando varios documentos interesantes. Eduardo subió a su auto y se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo tras él. Francisco y el equipo de seguridad sonrieron satisfechos. Habían disfrutado cada segundo de la humillación del intruso arrogante. Esa noche, las llamadas se volvieron frenéticas. 42 llamadas perdidas al final del día, exactamente como había predicho. Los mensajes de texto llegaban cada pocos minutos, cada uno más desesperado que el anterior. Soraya, papá, por favor, hablemos. Eduardo me contó que tienes una finca. ¿Por qué nunca nos dijiste? Eduardo, Eliseo, necesitamos aclarar este malentendido. Ven a casa y hablemos como familia. Soraya, papá, los niños te extrañan. No entiendo por qué te fuiste así. Eduardo, viejo, si realmente tienes dinero, podemos hacer un trato. Dividamos todo equitativamente. La hipocresía era asombrosa. De parásito jubilado a socio potencial en menos de 24 horas. Eduardo había mostrado su verdadera naturaleza, un cazafortunas dispuesto a cambiar de bando según las circunstancias económicas. Al tercer día, las llamadas se volvieron amenazantes. Eduardo había perdido completamente la compostura y mostraba su cara más oscura. Eliseo, esto es una declaración de guerra. Si tienes dinero escondido, nosotros tenemos derechos legales. Soraya es tu hija, tiene derecho a herencia. Viejo maldito, no puedes huir para siempre. Conocemos gente que puede hacerte la vida imposible. Te vamos a demandar por abandono familiar. Te vamos a quitar todo lo que tengas. Si no regresas en 24 horas, vamos a tomar medidas drásticas. Decidí que era momento de responder. Marqué el número de Soraya desde mi teléfono satelital de la finca. Contestó al primer timbre. Papá, por fin contestas. ¿Dónde estás? ¿Qué es toda esta locura? Hola, Soraya. Estoy en mi casa. En mi verdadera casa. ¿Tu verdadera casa? ¿De qué hablas? Eduardo me dijo que tienes una finca, pero eso es imposible. ¿Cómo conseguiste dinero para eso? Su tono seguía siendo de incredulidad. Incluso con las evidencias frente a ella, se negaba a aceptar que su viejo padre pudiera ser más de lo que aparentaba. Soraya, durante 40 años construí un imperio que ustedes nunca quisieron conocer. Mientras Eduardo me despreciaba por vender 4 tornillos, yo estaba construyendo una fortuna que él jamás podrá imaginar. Papá, no exageres. Eduardo solo estaba preocupado por nuestro futuro económico. Tú sabes que no tenemos mucho dinero. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Soraya seguía defendiendo a su marido. La manipulación había sido tan completa que ella genuinamente creía que Eduardo había actuado por amor y preocupación. ¿No tienen mucho dinero? ¿En serio, Soraya? ¿Quién pagó tu universidad? ¿Quién pagó tu boda? ¿Quién compró la casa donde viven? Eso fue hace años, papá. Las cosas cambiaron. Eduardo y yo hemos estado trabajando duro para mantener la familia. ¿Trabajando duro? Eduardo trabaja medio tiempo en una oficina de seguros ganando $30,000 al año. Tú trabajas por horas en una boutique. Juntos no llegan a 50,000 anuales. ¿Cómo explicas el estilo de vida que llevan? El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Soraya nunca se había detenido a hacer las cuentas. Nunca se había preguntado cómo podían permitirse vacaciones, restaurantes caros, ropa de marca, con sus ingresos limitados. Papá, no entiendo a dónde quieres llegar con esto. Quiero llegar a que durante todos estos años, yo he estado subsidiando su vida sin que se dieran cuenta. Los depósitos mensuales que hacía en tu cuenta, las facturas que pagaba directamente, los regalos que les daba constantemente. Todo eso se acabó, Soraya. ¿Qué quieres decir con que se acabó? Quiero decir que a partir de ahora, Eduardo y tú van a descubrir lo que realmente significa vivir con $50,000 al año. Sin subsidios, sin ayuda, sin el viejo parásito que los mantenía. Eduardo había tomado el teléfono. Su voz sonaba forzadamente calmada, pero podía detectar la desesperación por debajo.
Eliseo, seamos racionales. Todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Podemos superarlo. Eres familia. ¿Familia? ¿Desde cuándo soy familia para ti, Eduardo? Hace 3 días me gritaste que era un parásito y me echaste de mi propia casa. Fue un malentendido. Estaba estresado por el trabajo. No hablaba en serio. ¿Un malentendido? ¿Llamarme viejo canalla fue un malentendido? ¿Decir que no querías que tus hijos crecieran viendo mi ejemplo de fracaso fue un malentendido? Eduardo tartamudeaba, buscando excusas que sonaran creíbles. Nosotros, mira, todos cometemos errores. Lo importante es que podemos arreglarlo. Tienes razón, Eduardo. Todos cometemos errores. Mi error fue tolerar tu desprecio durante años. Mi error fue permitir que manipularas a mi hija contra mí. Mi error fue mantenerlos económicamente mientras me trataban como basura. ¿Mantenernos? ¿De qué hablas? Hablo de los $2,000 mensuales que depositaba en la cuenta de Soraya. Hablo de las facturas de luz, agua, gas e internet que pagaba directamente. Hablo del seguro médico de toda la familia que estaba a mi nombre. Hablo de los préstamos que cubrí cuando no podían pagar la hipoteca. El silencio era ensordecedor. Eduardo finalmente comenzaba a comprender la magnitud de lo que había perdido con su arrogancia. Todo eso se terminó ayer, continué. Cancelé todas las transferencias automáticas. Retiré mi aval de todos los préstamos. Los servicios que estaban a mi nombre fueron transferidos a ustedes. A partir de mañana, van a recibir facturas que nunca supieron que existían. No puedes hacer eso, gritó Eduardo, perdiendo completamente la compostura. Esos son gastos familiares. Tienes obligaciones. ¿Obligaciones? ¿Qué obligaciones tengo con alguien que me considera un parásito? Tú mismo dijiste que ya no produzco nada, que no genero ingresos. ¿Por qué querrías el dinero de un fracasado como yo? Eduardo no tenía respuesta. Su propia lógica lo había atrapado en una contradicción imposible de resolver. La desesperación en la voz de Eduardo era música para mis oídos. Después de años de soportar su desprecio, finalmente estaba viendo las consecuencias de sus actos. Pero esto era solo el comienzo de su caída. Eliseo, por favor, seamos razonables, suplicaba ahora con un tono completamente diferente. No puedes dejarnos sin nada de un día para otro. Piensa en los niños. ¿Ahora piensas en los niños, Eduardo? Cuando me dijiste que no querías que crecieran viendo mi ejemplo de fracaso, estabas pensando en ellos. Eso fue diferente. Estaba enojado. No, Eduardo. Estabas mostrando tu verdadero carácter. Y ahora vas a vivir las consecuencias de ese carácter. Colgué el teléfono y me dirigí a mi oficina. Era momento de acelerar los eventos. Francisco me encontró revisando documentos en mi escritorio. Don Eliseo, ¿necesita algo? Sí, Francisco. Necesito que contactes a Armando Vázquez, mi abogado en la ciudad. Dile que es urgente. Y también llama a César Montenegro, mi contador. Los necesito aquí mañana por la mañana. Francisco asintió y se retiró. Armando era uno de los abogados más prestigiosos del estado, especialista en derecho corporativo y herencias. César era un contador forense que conocía cada centavo de mi fortuna. Juntos iban a ayudarme a ejecutar la siguiente fase de mi plan. Esa noche, las amenazas comenzaron a llegar. Eduardo había perdido completamente el control y mostraba su verdadera naturaleza violenta. Viejo maldito, vamos a ir por ti. Conocemos gente que puede hacerte daño. Si no regresas el dinero, vas a tener problemas serios. Te vamos a encontrar y te vamos a obligar a firmar lo que tengamos que firmar. Esto no va a quedar así. Nadie humilla a Eduardo Santana y sale ileso. Cada mensaje era una evidencia más que guardaba cuidadosamente. Eduardo estaba cavando su propia tumba legal con cada amenaza que enviaba. Al día siguiente, Armando y César llegaron a la finca en un helicóptero privado. Ambos conocían mi situación financiera real, pero nunca habían visto la propiedad de Texas. Sus expresiones de asombro me divirtieron. Eliseo, esta finca es espectacular, dijo Armando mientras admiraba la casa principal. ¿Por qué nunca mencionaste que tenías algo así? Porque era mi as bajo la manga. Mi refugio para cuando llegara el momento de retirarme del mundo. César revisaba los documentos de la propiedad con admiración profesional. Esta inversión fue brillante.
La valorización en 5 años ha sido del 40%. Nos reunimos en mi oficina para discutir la estrategia legal. Les conté todo lo que había pasado con Eduardo y Soraya, mostrándoles los mensajes amenazantes que había recibido. Armando silbó al leer las amenazas. Esto es suficiente para una orden de restricción permanente. Eduardo cometió varios delitos tipificados: amenazas, extorsión, chantaje emocional. No quiero solo una orden de restricción, Armando. Quiero justicia completa. ¿Qué tienes en mente? Quiero demandarlos por difamación, chantaje y apropiación indebida. Durante años Eduardo le dijo a todo el mundo que yo era un fracasado que vivía de su caridad. Quiero que esa mentira le cueste todo lo que tiene. César abrió su laptop y comenzó a mostrar números en la pantalla. Eliseo, tengo aquí todos los registros de transferencias que hiciste a la familia en los últimos 5 años. El total es impresionante. ¿Cuánto? $430,000 en transferencias directas. Más $320,000 en gastos que cubriste indirectamente. En total, $750,000 en 5 años. Armando anotaba furiosamente. Esto es maravilloso. Podemos demostrar que Eduardo y Soraya han estado viviendo una mentira. Publicly han presentado una imagen de independencia económica mientras dependían completamente de tu generosidad. Hay más, continuó César. Los préstamos que avalaste para la hipoteca de su casa suman $200,000. El seguro médico familiar que pagabas cuesta $36,000 anuales. El auto que maneja Soraya está financiado con un préstamo que tú garantizaste. ¿Cuál es el patrimonio real de Eduardo y Soraya?, pregunté. César tecleó algunos números. Sin tu apoyo financiero, tienen un patrimonio neto negativo de aproximadamente $180,000. Están técnicamente en bancarrota. La ironía era deliciosa. Eduardo me había llamado parásito mientras él era completamente dependiente de mi dinero. Había construido su vida entera sobre una base de mentiras y subsidios ocultos. Armando, quiero que prepares una demanda por $1 millón. Quiero recuperar todo lo que invertí en ellos, más daños y perjuicios por difamación. ¿1 millón? No es excesivo. Para nada. Eduardo destruyó mi reputación durante años. Me humilló públicamente en reuniones familiares, eventos sociales, incluso frente a mis propios empleados. Eso tiene un costo. Armando sonrió. Era el tipo de caso que disfrutaba, justicia poética respaldada por evidencia sólida. Esa tarde, mientras Armando preparaba los documentos legales, decidí dar el siguiente paso en mi plan. Era momento de mostrarle al mundo quién era realmente Eliseo Morales. Llamé a Matías Rivera, un periodista de investigación que había conocido años atrás. Matías había escrito varios artículos sobre empresarios exitosos y tenía una audiencia considerable en redes sociales. Eliseo, qué sorpresa escuchar de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías. Te llamo porque tengo una historia que podría interesarte. Una historia sobre abuso familiar, manipulación financiera y justicia tardía. Suena intrigante. Cuéntame más. Le expliqué toda la situación, desde la adopción de Soraya hasta las amenazas recientes de Eduardo. Matías escuchaba con creciente interés profesional. Esta es una historia increíble, Eliseo. ¿Estarías dispuesto a hacer una entrevista en vivo? Tengo un programa en YouTube con 200,000 suscriptores. Perfecto. Pero quiero que sea aquí, en mi finca. Quiero que la gente vea exactamente qué tipo de parásito soy. Matías aceptó inmediatamente. Programamos la entrevista para el día siguiente. Sería transmitida en vivo a las 8 de la noche, horario prime time para su audiencia. Esa noche, Eduardo llamó nuevamente. Esta vez su voz sonaba quebrada, desesperada. Eliseo, por favor. Soraya está llorando sin parar. Los niños preguntan por ti. No entendemos qué pasó. ¿No entienden qué pasó? En serio, Eduardo. Mira, admito que dije cosas feas. Estaba frustrado. Pero no puedes destruir a toda la familia por eso. Yo no estoy destruyendo nada, Eduardo. Simplemente dejé de sostener las mentiras que construiste. ¿De qué mentiras hablas? La mentira de que eres un proveedor independiente. La mentira de que no necesitas ayuda económica. La mentira de que yo soy un fracasado que vive de tu caridad. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame cómo van a pagar la hipoteca el próximo mes sin mi aval.
Explícame cómo van a cubrir el seguro médico sin mi póliza. Explícame cómo van a mantener su estilo de vida con $50,000 anuales. Eduardo sollozaba al teléfono. El hombre arrogante que me había humillado días atrás se había convertido en un niño asustado enfrentando la realidad por primera vez. Por favor, Eliseo, podemos arreglar esto. Haré lo que sea. ¿Harás lo que sea? Perfecto. Quiero que mañana a las 8 de la noche veas mi entrevista en el canal de YouTube, Historias Reales con Matías Rivera. Después de eso, podremos hablar de lo que estás dispuesto a hacer. ¿Entrevista? ¿Qué entrevista? Una entrevista donde voy a contar la verdad completa sobre nuestra relación familiar. Donde voy a mostrar evidencias de todo lo que realmente pasó. Donde el mundo va a conocer quién es el verdadero parásito en esta historia. No puedes hacer eso. Es privado. Es asunto de familia. ¿Privado? ¿Como cuando me humillaste frente a mis empleados? ¿Como cuando le dijiste a tus amigos que yo era un fracasado? ¿Como cuando construiste tu reputación sobre la mentira de que me mantenías? Eduardo colgó el teléfono. Sabía que su mundo estaba a punto de colapsar públicamente. Mañana, todo el mundo conocería la verdad sobre Eduardo Santana y su familia de mentirosos. La mañana de la entrevista amaneció despejada en la finca. Francisco y su equipo habían preparado todo para recibir al equipo de producción de Matías. La casa principal lucía impecable, los jardines perfectamente cuidados, y el ganado pastaba tranquilo en los campos que se extendían hasta el horizonte. Matías llegó a las 3 de la tarde con su equipo de camarógrafos. Su expresión de asombro al ver la propiedad fue exactamente la reacción que esperaba. Eliseo, esto es mucho más impresionante de lo que imaginé. Esta finca debe valer una fortuna. $8 millones, respondí con naturalidad. La compré hace 5 años como inversión de retiro. ¿Y tu familia no sabía nada de esto? Nada. Para ellos, yo era un viejo comerciante fracasado que vendía herramientas en la calle. Mientras el equipo instalaba las cámaras y equipos de sonido, revisé mis notas una última vez. Tenía todo documentado, extractos bancarios, mensajes de texto, grabaciones de llamadas, fotografías de las propiedades, testimonios de empleados. Eduardo había subestimado completamente a su oponente. A las 8 en punto comenzó la transmisión en vivo. El contador de espectadores subía rápidamente, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 personas conectadas y el número seguía creciendo. Buenas noches, soy Matías Rivera y esta noche tenemos una historia extraordinaria, comenzó el periodista. Estoy aquí en una finca de 1,000 acres en Texas, propiedad de Eliseo Morales, un empresario de 69 años que construyó una fortuna de $35 millones. Pero hace una semana, su propia familia lo echó de casa llamándolo parásito jubilado. Los comentarios en el chat comenzaron a aparecer inmediatamente. La audiencia estaba enganchada desde el primer minuto. Eliseo, cuéntanos tu historia desde el principio. Respiré profundo y comencé mi relato. Hablé de mis humildes orígenes, de cómo construí mi empresa desde cero, de la adopción de Soraya cuando era una niña abandonada. El contador de espectadores seguía subiendo, 30,000, 40,000, 50,000. Mostré las fotografías de Soraya niña, de su graduación universitaria, de su boda. En cada imagen se veía mi amor paternal, mi orgullo, mi dedicación absoluta. Durante 25 años, Soraya fue el centro de mi universo, expliqué mientras las imágenes aparecían en pantalla. Le di todo lo que no pude tener, educación, viajes, oportunidades. Cuando conoció a Eduardo, pensé que había encontrado un buen hombre. Matías mostró entonces las fotografías de Eduardo, arrogante, despectivo, siempre con una expresión de superioridad mal disimulada. Pero Eduardo tenía otros planes, continué. Para él, yo era un estorbo, un viejo comerciante que no merecía respeto. Reprodujimos entonces las grabaciones de audio de las últimas conversaciones con Eduardo. Su voz cruel, sus insultos, sus amenazas resonaron por toda la transmisión. Los comentarios del chat explotaron de indignación. ¿Qué tipo más despreciable? ¿Cómo puede tratar así a su suegro? Este Eduardo es un parásito real. Justicia para don Eliseo. El contador había superado los 70,000 espectadores. La historia se estaba volviendo viral en tiempo real. Ahora viene la parte más interesante, dijo Matías. Eliseo, muéstranos los documentos financieros. César había preparado gráficos simples pero impactantes. En pantalla aparecieron los números exactos,
$750.000 transferidos a Eduardo y Soraya en 5 años, mientras ellos construían la narrativa de que yo era dependiente de su caridad. Eduardo ganaba $30.000 anuales, expliqué mientras los documentos aparecían en pantalla. Soraya trabajaba medio tiempo por $15.000. Juntos no llegaban a $50.000 anuales, pero vivían como si ganaran $200.000. Los gráficos mostraban claramente la discrepancia. Sin mis subsidios ocultos, Eduardo y Soraya estaban técnicamente en bancarrota. ¿Y ellos sabían de dónde venía el dinero extra?, preguntó Matías. Se negaban a saberlo. Era más cómodo creer que yo era un fracasado mientras disfrutaban de un estilo de vida que sus ingresos no podían sostener. El chat estaba enloquecido. Los espectadores compartían la transmisión masivamente. El número había superado los 100.000 y seguía creciendo. Entonces mostré mi as bajo la manga, el video de seguridad de la cena fatal. Francisco había instalado cámaras discretas en mi casa meses atrás, después de que Eduardo se volviera cada vez más agresivo. El video mostraba claramente la humillación, Eduardo gritándome viejo canalla, Soraya sintiendo con desprecio, mis intentos por mantener la dignidad, la expulsión brutal de mi propia casa. El silencio en el chat duró varios segundos. Luego explotó como una bomba. Esto es horrible. ¿Cómo pueden tratar así a un anciano? Eduardo es un monstruo. Soraya es una hija ingrata. Justicia, justicia, justicia. Matías estaba visiblemente emocionado. Como periodista, sabía que estaba presenciando un momento televisivo histórico. Eliseo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Me sentí traicionado por las dos personas que más amaba en el mundo, pero también me sentí liberado. Finalmente podía dejar de fingir que era menos de lo que realmente soy. Mostré entonces las fotografías de la finca, la casa principal, los establos, el ganado, los campos interminables. El contraste con la imagen del viejo parásito era devastador. Esta propiedad está valuada en $8 millones, expliqué. La compré hace 5 años con dinero en efectivo. Mientras Eduardo me despreciaba por vender 4 tornillos, yo estaba construyendo un imperio que él nunca podrá comprender. El contador de espectadores había superado los 150.000. La historia se había vuelto trending topic en múltiples plataformas sociales. Entonces llegó el momento que Eduardo había estado temiendo. Matías recibió una llamada en vivo. Tenemos a alguien en línea que dice ser Eduardo Santana, el yerno de Eliseo. ¿Quieres hablar con él? Por supuesto, respondí con una sonrisa. La voz de Eduardo sonó temblorosa a través de los altavoces. Sabía que 150.000 personas lo estaban escuchando. Eliseo, esto no es justo. Estás contando solo tu versión. ¿Mi versión? Eduardo, acabamos de mostrar video y audio de tus propias palabras. ¿Cuál es tu versión de gritarme, viejo canalla? Yo estaba enojado. No hablaba en serio. ¿Estabas enojado cuando me dijiste que era un parásito? ¿Estabas enojado cuando le dijiste a Soraya que no querías que tus hijos crecieran viendo mi ejemplo de fracaso? Eduardo sollozaba audiblemente. Por favor, Eliseo, para esta humillación, podemos arreglar las cosas en privado. ¿Humillación? ¿Como la humillación que me hiciste pasar durante años? ¿Como la humillación de echarme de mi propia casa? Pero tú nos mentiste. Nunca nos dijiste que tenías tanto dinero. ¿Y por qué habría de decírselo a alguien que me despreciaba? ¿Para que me trataras bien solo por interés económico? El chat estaba completamente del lado de Eliseo. Los comentarios destruían a Eduardo sin piedad. Eduardo es un cazafortunas. Ahora llora porque perdió la gallina de los huevos de oro. Que se pudra en su miseria. Eduardo, continué con voz firme, durante 5 años me trataste como basura mientras vivías de mi dinero. Ahora vas a descubrir lo que es realmente vivir sin subsidios. No puedes dejarnos sin nada. Piensa en los niños. Los niños van a estar bien cuando aprendan a vivir dentro de sus posibilidades reales. Tú y Soraya son los que van a sufrir las consecuencias de sus mentiras. Eduardo colgó la llamada, incapaz de soportar más la humillación pública. El chat celebró su retirada como una victoria de la justicia. La entrevista continuó por 2 horas más. El número de espectadores había alcanzado los 200.000, y la historia se había vuelto viral en todas las redes sociales.
Los hashtags almohadilla justicia para Eliseo y almohadilla Eduardo Parásito estaban trending en múltiples países de habla hispana. Matías mostró entonces los mensajes amenazantes que Eduardo había enviado después de mi partida. Cada texto aparecía en pantalla mientras yo los leía en voz alta. Viejo maldito, vamos a ir por ti. Conocemos gente que puede hacerte daño. Te vamos a encontrar y te vamos a obligar a firmar lo que tengamos que firmar. Nadie humilla a Eduardo Santana y sale ileso. El chat explotó nuevamente. Los espectadores pedían que se reportara a Eduardo a las autoridades por amenazas y extorsión. Eliseo, ¿has tomado medidas legales?, preguntó Matías. Por supuesto. Mi abogado, Armando Vázquez, ha preparado una demanda por $1 millón contra Eduardo y Soraya por difamación, chantaje y apropiación indebida de fondos. $1 millón. Durante años, Eduardo destruyó mi reputación contándole a todo el mundo que yo era un fracasado que dependía de su caridad. Esa mentira tiene un precio, y ese precio es exactamente $1 millón. Los comentarios apoyaban masivamente la demanda. La audiencia había adoptado mi causa como propia. Entonces llegó el momento más emocionante de la noche. Francisco apareció en cámara con un teléfono en la mano. Don Eliseo, tiene una llamada. Es la señorita Soraya. Miré a Matías, quien asintió emocionado. ¿Ponemos a Soraya en vivo? Adelante, respondí. Es hora de que mi hija también rinda cuentas públicamente. La voz de Soraya sonó quebrada, desesperada, completamente diferente a la mujer fría que había sentido mientras me echaban de casa. Papá, por favor, para esto. Todo el mundo nos está atacando. Los vecinos nos señalan en la calle. Eduardo perdió su trabajo. Los niños están asustados. Hola, Soraya. Me da gusto escuchar tu voz después de una semana de amenazas y chantajes. Papá, yo no sabía nada de las amenazas. Eduardo estaba desesperado. Perdimos la casa. ¿Perdieron la casa? ¿Cómo es posible? ¿No dijeron que podían mantenerla sin mi ayuda? El banco se enteró de que retiraste tu aval. Nos dieron 30 días para pagar la deuda completa o ejecutan la hipoteca. Los números aparecieron en pantalla gracias a César. La casa tenía una deuda pendiente de $180,000 que Eduardo y Soraya jamás podrían pagar con sus ingresos reales. Soraya, ¿recuerdas lo que me dijiste hace una semana? ¿Recuerdas cuando asentiste mientras Eduardo me gritaba que era un parásito? Yo estaba confundida. Eduardo me había dicho que tú nos estabas manipulando emocionalmente. ¿Manipulando? ¿Pagando tu universidad era manipulación? ¿Comprarte la casa era manipulación? ¿Subsidiar tu estilo de vida durante 5 años era manipulación? Soraya sollozaba incontrolablemente. No sabía, papá. No sabía que tú pagabas todo eso. Eduardo manejaba las finanzas. ¿No sabías? ¿En serio, Soraya? ¿No te preguntaste nunca cómo podían vivir como millonarios con ingresos de clase media? Pensé que Eduardo era mejor con el dinero de lo que parecía. La ingenuidad era increíble, pero también reveladora. Soraya había elegido la ignorancia voluntaria porque era más cómoda que enfrentar la realidad. Soraya, ¿sabes cuánto dinero les transferí en los últimos 5 años? No. ¿Cuánto? $750,000. Casi $1 millón que ustedes gastaron mientras construían la narrativa de que yo era un fracasado. El número apareció en pantalla en letras gigantes. Los comentarios del chat expresaban incredulidad absoluta. Casi $1 millón. Y lo llamaban parásito. Soraya es una hija monstruosa. No merece perdón. Papá, no sabía, si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho diferente, Soraya? ¿Me habrías tratado con respeto solo porque tenía dinero? ¿Esa es la clase de hija que te convertiste? No, papá. Yo te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas? ¿Amar es permitir que tu marido me humille? ¿Amar es asentir cuando me llaman viejo canalla? ¿Amar es echarme de mi propia casa? Soraya no tenía respuesta. La verdad era demasiado dolorosa para admitirla públicamente. Entonces intervino una voz de fondo. Era Eduardo, tomando el teléfono. Eliseo, basta. Ya ganaste. Destruiste nuestras vidas. ¿Qué más quieres? Quiero justicia, Eduardo. Algo que tú nunca entendiste. Pero los niños no tienen la culpa.
Van a quedarse sin casa. Los niños van a aprender una lección valiosa, que las acciones tienen consecuencias, que no se puede vivir de mentiras indefinidamente. Eres un monstruo, un viejo amargado y vengativo. ¿Monstruo? ¿Por retirar mi apoyo financiero a quienes me trataban como basura? ¿Por negarme a seguir subsidiando a mis abusadores? Eduardo gritaba descontroladamente. Devuélvenos nuestro dinero. Es nuestro por derecho. ¿Su dinero? ¿Cuál dinero, Eduardo? Tú ganas 30.000 al año. Soraya gana 15.000. Su dinero junto no les alcanza ni para pagar la hipoteca. Tú nos acostumbraste a ese estilo de vida. No puedes quitárnoslo así. Yo no los acostumbré a nada. Ustedes se acostumbraron solos mientras me despreciaban por darles lo que no merecían. La conversación se volvía cada vez más desesperada por parte de Eduardo. Los espectadores disfrutaban cada segundo de su humillación pública. Te vamos a demandar. Te vamos a quitar todo. Perfecto, Eduardo. Mi abogado los está esperando. Pero te advierto, ustedes van a perder, y van a perder fuerte. No tienes derecho a hacernos esto. ¿No tengo derecho? ¿Qué derecho tenías tú de humillarme durante años? ¿Qué derecho tenías de llamarme parásito mientras vivías de mi dinero? Eduardo colgó nuevamente, incapaz de mantener la conversación sin hundirse más profundo en el ridículo. Matías estaba eufórico. Eliseo, esta ha sido la entrevista más impactante que he hecho en mi carrera. Los espectadores están completamente de tu lado. Tenía razón. Los comentarios eran unánimes en su apoyo. Eliseo es un héroe. Justicia poética perfecta. Eduardo y Soraya merecen quedarse en la calle. Que aprendan a trabajar como gente normal. Pero la noche no había terminado. Francisco apareció nuevamente con noticias frescas. Don Eliseo, el abogado Armando está en línea. Dice que es urgente. Matías conectó la llamada de Armando en vivo. Eliseo, tienes que ver esto. Eduardo acaba de subir un video a sus redes sociales tratando de defenderse. Está empeorando todo exponencialmente. ¿Qué dice en el video? Básicamente confirma todo lo que acabas de revelar, pero tratando de justificarlo. Dice que tenían derecho al dinero porque Soraya es tu hija adoptiva. Los espectadores comenzaron a buscar el video de Eduardo inmediatamente. En minutos, los comentarios reportaban lo que habían encontrado. Eduardo se está cavando su propia tumba. Dice que Eliseo les debe el dinero por adoptar a Soraya. Es un narcisista completo. Cada vez se ve peor. Matías consiguió una copia del video de Eduardo y lo reprodujo en vivo. La audiencia pudo ver a un hombre desesperado, desaliñado, claramente al borde del colapso mental. En el video, Eduardo decía, Eliseo nos debe ese dinero. Él adoptó a Soraya, así que tiene obligaciones familiares. No puede echarnos así nada más. Nosotros cuidamos de él cuando era un viejo solo y deprimido. Los comentarios explotaron ante las mentiras descaradas de Eduardo. Ahora dice que ellos cuidaban de Eliseo. Este tipo no tiene límites. Está completamente loco. Alguien detenga a este narcisista. Eduardo acaba de cometer suicidio legal, comentó Armando a través de la llamada. Ese video es evidencia perfecta para nuestra demanda. Confirma que vivían de tu dinero mientras te despreciaban. La entrevista terminó a las 11 de la noche con un total de 300.000 espectadores. Los números de audiencia habían batido todos los récords del canal de Matías. Eliseo, ¿cuál es tu mensaje final para Eduardo y Soraya?, preguntó Matías. Miré directamente a la cámara, sabiendo que ellos estarían viendo. Mi mensaje es simple, las mentiras tienen patas cortas, pero las consecuencias tienen piernas largas. Ustedes eligieron la crueldad cuando podían haber elegido la gratitud. Ahora van a vivir con esa elección el resto de sus vidas. A las pocas horas de terminar la entrevista, mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros de televisión nacional, periodistas internacionales, influencers de redes sociales, todos querían hablar conmigo. La historia había trascendido las fronteras y se había convertido en un fenómeno global. Francisco me despertó a las 6 de la mañana con noticias extraordinarias. Don Eliseo, tiene que ver esto. La historia salió en los noticieros de México, Argentina, Colombia y España. Eduardo y Soraya son famosos, pero por todas las razones equivocadas. Me mostró su tablet con docenas de artículos en línea.
Los titulares eran devastadores para Eduardo. El hombre que llamó parásito a su suegro millonario. La ingratitud más grande de la historia familiar. Yerno echó al millonario que lo mantenía. El cazafortunas que perdió la fortuna por arrogante. Los comentarios en cada artículo eran brutales. Miles de personas expresaban su indignación contra Eduardo y Soraya, mientras me defendían como un héroe de la justicia familiar. Don Eliseo, continuó Francisco, hay algo más. Eduardo subió otro video anoche a las 3 de la mañana. Está muy mal. Reprodujimos el video. Eduardo aparecía demacrado, con ojeras profundas, hablando de manera incoherente frente a la cámara de su teléfono. Su desesperación era evidente. Esto es una conspiración, decía Eduardo con voz temblorosa. Eliseo planeó todo esto. Nos manipuló durante años para hacernos quedar mal. El dinero que nos daba era para controlarnos, para tenernos bajo su poder. Las mentiras eran tan absurdas que resultaban cómicas. Eduardo intentaba reescribir la historia completa, convirtiendo mi generosidad en manipulación y su abuso en defensa propia. Él sabía que íbamos a reaccionar mal cuando se jubilara, continuaba Eduardo. Lo planeó todo para humillarnos públicamente. Es un narcisista que no puede soportar no ser el centro de atención. Los comentarios bajo el video eran despiadados. Este tipo está completamente loco. Cada vez miente más descaradamente. Narcisista proyectando su propia enfermedad. Alguien interne a este hombre. César llegó a la finca a las 9 de la mañana con más noticias legales importantes. Eliseo, Armando consiguió una orden judicial temporal congelando todos los activos que están a nombre de Eduardo y Soraya. La casa, los autos, las cuentas bancarias, todo está bloqueado hasta que se resuelva la demanda. ¿Qué significa eso prácticamente? Que no pueden vender nada, no pueden acceder a sus cuentas, no pueden hacer ningún movimiento financiero. Están completamente paralizados económicamente. La ironía era perfecta. Eduardo, que me había llamado parásito, ahora estaba completamente dependiente de la decisión de un juez para poder acceder a cualquier dinero. Hay más, continuó César. El banco ejecutó la hipoteca esta mañana. Eduardo y Soraya tienen 72 horas para desocupar la casa. 72 horas. El banco se enteró de la controversia pública y decidió acelerar el proceso. No quieren estar asociados con el escándalo. Mientras procesaba esta información, Francisco anunció otra visita. Don Eliseo, acaba de llegar una camioneta con logos de televisión. Es el equipo de Noticias en Vivo, el programa más visto del país. Diana Castillo, la periodista más reconocida de la televisión nacional, había venido personalmente a entrevistarme. Su presencia confirmaba que la historia había alcanzado el nivel más alto del periodismo. Señor Morales, esta historia ha conmovido a todo el país, dijo Diana mientras su equipo preparaba las cámaras. ¿Está dispuesto a hacer una entrevista para Televisión Nacional? Por supuesto, Diana. Pero bajo una condición, quiero que Eduardo y Soraya tengan la oportunidad de defenderse en vivo. ¿Está seguro? Podría ser muy confrontativo. Estoy completamente seguro. Es hora de que esta situación se resuelva públicamente, frente a frente. Diana coordinó todo inmediatamente. La entrevista sería transmitida en vivo a las 8 de la noche, en horario prime time nacional. Eduardo y Soraya fueron contactados y, sorprendentemente, aceptaron participar. Durante el día, los videos de Eduardo continuaron haciéndose virales por las razones equivocadas. Cada nueva declaración lo hundía más profundo en el ridículo público. En su video más reciente, Eduardo decía, Eliseo es un hombre peligroso. Tiene demasiado poder y dinero. Está usando su influencia para destruir a una familia inocente. Alguien debería investigar de dónde sacó tanto dinero. Las insinuaciones eran claramente difamatorias. Eduardo sugería actividades ilegales sin ninguna evidencia, cavando su tumba legal aún más profundo. Armando llamó emocionado. Eliseo, Eduardo acaba de darnos material para una segunda demanda por difamación agravada. Sus últimas declaraciones son calumniosas y completamente falsas. ¿Cuánto podemos pedir en la segunda demanda? 2 millones adicionales. Sus declaraciones han sido vistas por millones de personas. El daño a tu reputación es cuantificable y masivo. Mientras tanto, Soraya había permanecido relativamente callada en redes sociales, pero los reporteros la habían encontrado empacando sus pertenencias en la casa que estaban perdiendo.
Las imágenes eran devastadoras. Soraya cargando cajas hacia un auto prestado, los niños llorando confundidos, Eduardo gritándole a los camarógrafos que se alejaran. La familia perfecta se había convertido en un circo mediático. A las 7 de la noche, el equipo de Televisión Nacional terminó de instalar su equipo en mi oficina. Diana había decidido realizar la entrevista desde la finca para mostrar el contraste entre mi realidad y las mentiras de Eduardo. Vamos en vivo en 10 minutos, anunció el director. Señor Morales, ¿está listo? Completamente listo. La transmisión comenzó exactamente a las 8. Diana presentó el caso con profesionalismo periodístico impecable. Buenas noches. Soy Diana Castillo y esta noche tenemos una historia que ha conmocionado a todo el continente. Un hombre de 69 años, con una fortuna de $35 millones, fue echado de su casa por su propia familia, quienes lo llamaron parásito jubilado. Las imágenes de la finca aparecieron en pantalla, la casa principal, los campos infinitos, el ganado, la prosperidad evidente. El contraste con la narrativa del viejo parásito era visualmente impactante. Conmigo está Eliseo Morales, en su finca de Texas valuada en $8 millones. Eliseo, cuéntanos qué pasó realmente. Repetí mi historia, pero esta vez con la gravitas de la televisión nacional. Los números aparecían en pantalla con gráficos profesionales, $750.000 transferidos, 0 ingresos reales de Eduardo y Soraya, bancarrota técnica sin mis subsidios. Diana, lo más doloroso no fue el abuso económico, expliqué. Fue la traición emocional. Yo rescaté a Soraya del abandono cuando tenía 5 años. Le di todo mi amor, mi tiempo, mi futuro, y ella eligió a un cazafortunas sobre el padre que la salvó. Entonces llegó el momento que todo el país esperaba. Diana anunció, tenemos en línea a Eduardo Santana y Soraya Morales. ¿Están listos para hablar? Listos, respondió Eduardo con voz tensa. Lo que siguió fue una confrontación épica transmitida a 10 millones de espectadores en vivo. Eduardo, comenzó Diana, ¿es cierto que usted llamó, parásito jubilado, a su suegro mientras vivía de su dinero? Eso está fuera de contexto. Eliseo nos manipuló durante años. Nos daba dinero para controlarnos. ¿Controlarnos cómo? Nos hacía sentir culpables cuando no lo visitábamos. Nos chantajeaba emocionalmente. Eduardo, intervine desde mi oficina, ¿regalarle $750.000 en 5 años era chantaje emocional? Tú nunca nos dijiste que tenías tanto dinero. Nos engañaste. ¿Te engañé? ¿O tú nunca te molestaste en conocer realmente a tu suegro? Soraya tomó el teléfono. Su voz sonaba quebrada, derrotada. Papá, yo no sabía. Eduardo manejaba todo el dinero. Yo pensé que él era mejor administrando que yo. Soraya, ¿en serio nunca te preguntaste de dónde venían los $2.000 extra cada mes? Pensé que Eduardo había conseguido un mejor trabajo. ¿Durante 5 años pensaste eso? Yo no quería hacer preguntas incómodas. La honestidad brutal de Soraya era más devastadora que las mentiras de Eduardo. Admitía públicamente haber elegido la ignorancia voluntaria porque era más cómoda que la verdad. Soraya, continué, cuando Eduardo me gritó, viejo canalla, y me echó de casa, ¿qué sentiste? Me sentí aliviada. Pensé que finalmente Eduardo y yo podríamos ser independientes. Aliviada de deshacerte del padre que te crió. No era eso. Era complicado. No era complicado, Soraya. Era simple. Elegiste la comodidad económica sobre la lealtad familiar. El silencio en el estudio era sepulcral. Diana y su equipo sabían que estaban presenciando televisión histórica. La confrontación televisiva continuó con una intensidad que mantenía a los 10 millones de espectadores completamente cautivados. Eduardo intentaba una última maniobra desesperada para salvar algo de dignidad. Diana, quiero que todo el país sepa la verdad, dijo Eduardo con voz temblorosa. Eliseo es un manipulador experto. Nos tuvo engañados durante años haciéndonos creer que éramos una familia normal, cuando en realidad éramos sus marionetas. ¿Marionetas?, preguntó Diana con escepticismo profesional. Sí, él controlaba nuestras vidas con su dinero. Nunca pudimos tomar decisiones independientes porque siempre dependíamos de sus regalos. Punto. Eduardo, intervine con una calma que contrastaba con su desesperación. Si yo los controlaba tanto, ¿por qué nunca me respetaste? ¿Por qué me trataste como basura durante años?
¿Por qué? Porque yo sabía que algo no estaba bien. Mi instinto me decía que tú estabas manipulando a Soraya. Las mentiras de Eduardo eran tan descaradas que incluso Diana no pudo contener una expresión de incredulidad. Soraya, dijo Diana, usted se sintió manipulada por su padre durante todos estos años. Soraya permaneció en silencio durante largos segundos. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron como dagas para Eduardo. No, admitió con voz quebrada. Papá nunca me pidió nada a cambio del dinero. Nunca condicionó su ayuda. Nunca me chantajeó. Yo simplemente dejé que Eduardo hablara por mí. Eduardo explotó al escuchar la confesión de su esposa. Soraya, ¿qué estás diciendo? Te dije que no admitieras nada. Ya no puedo más, Eduardo. No puedo seguir mintiendo. La transmisión en vivo se había convertido en el colapso público de un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación. Soraya, continué desde mi oficina, quiero que le digas a todo el país, ¿alguna vez te pedí algo a cambio de mi ayuda económica? No, papá, nunca. ¿Alguna vez condicioné mi amor o mi apoyo a que me dieras dinero? No, papá, nunca. ¿Quién te convenció de que yo era un problema en tu matrimonio? Soraya sollozaba audiblemente. Eduardo me dijo que tú nos estabas infantilizando, que necesitábamos ser independientes. ¿Y tú le creíste? Sí, le creí porque era más fácil que enfrentar la realidad. Eduardo intentó una última mentira desesperada. Eliseo, tú sabías que esto iba a pasar. Lo planeaste todo para destruirnos. Eduardo, yo planeé trabajar 40 años, cuidar a mi familia y disfrutar mi retiro en paz. Tú planeaste humillarme y echarme de mi casa. ¿Quién destruyó realmente esta familia? Diana decidió mostrar las evidencias más devastadoras. En pantalla aparecieron extractos bancarios que César había preparado, mostrando cada transferencia que había hecho a Eduardo y Soraya durante 5 años. Estas son las transferencias que Eliseo hizo a su familia, explicó Diana. $2,000 mensuales durante 60 meses. $120,000 en transferencias directas. Más $600,000 en gastos indirectos, hipoteca, seguros, servicios, emergencias. Los números aparecían en gráficos gigantes en la pantalla. La audiencia podía ver claramente la magnitud de mi generosidad y la ingratitud de ellos. Eduardo, continuó Diana, ¿cómo justifica usted llamar parásito a alguien que les había dado $750,000? Nosotros, pensábamos que él se lo podía permitir. ¿Pensaban que se lo podía permitir o sabían que ustedes no se lo podían permitir? Eduardo no tenía respuesta. Su lógica se había colapsado completamente. Entonces Diana reprodujo el video más devastador, la grabación de seguridad de la cena donde me echaron de casa. Los 10 millones de espectadores pudieron ver exactamente lo que había pasado. La reacción del público fue inmediata y furiosa. Las redes sociales explotaron con indignación hacia Eduardo y Soraya. ¿Cómo pueden ver esta grabación y seguir defendiendo sus acciones?, preguntó Diana. Eduardo intentó una justificación patética. Estábamos bajo mucha presión económica. ¿Presión económica? ¿Mientras recibían $2,000 mensuales de regalo? Esos 2,000 no cubrían todos nuestros gastos. ¿Qué gastos, Eduardo? Eliseo pagaba la hipoteca, los seguros, los servicios. ¿En qué gastaban ustedes su dinero real? Eduardo no podía responder porque la verdad era humillante. Gastaban el dinero en lujos innecesarios mientras yo cubría todas las necesidades básicas. Diana, intervine, quiero mostrarle al país algo más. César apareció en cámara con una laptop. Estos son los registros de gastos de Eduardo y Soraya en los últimos 5 años. Los números aparecieron en pantalla: vacaciones caras, restaurantes de lujo, ropa de marca, gadgets tecnológicos, todo pagado con dinero que técnicamente no tenían. Mientras yo pagaba sus necesidades básicas, expliqué, ellos gastaban sus ingresos reales en lujos. Vivían una mentira completa. Soraya admitió finalmente la verdad. Es cierto, gastábamos nuestro dinero en cosas innecesarias porque sabíamos que papá cubriría lo importante. ¿Y aún así lo consideraban un parásito?, preguntó Diana, incredulidad total en su voz. Nosotros, no entendíamos la situación completamente. Eduardo hizo un último intento desesperado. Eliseo, si realmente nos amas, detén todo esto. Perdónanos y regresa a casa.
¿Regresar a casa? Eduardo, mi casa es esta finca de 8 millones de dólares donde vivo con dignidad y respeto. ¿Por qué regresaría a un lugar donde me trataban como basura? Porque somos familia. La familia se construye con amor y respeto, no con chantaje emocional. Diana anunció entonces las consecuencias legales. Eduardo y Soraya saben que Eliseo los está demandando por 3 millones de dólares. 3 millones, gritó Eduardo. Eso es imposible. 1 millón por difamación y chantaje emocional, explicó Diana leyendo los documentos legales. 2 millones adicionales por las calumnias que Eduardo publicó en redes sociales sugiriendo actividades ilegales. No tenemos 3 millones. No tenemos nada. Exacto, Eduardo. No tienen nada porque nunca tuvieron nada. Todo era una ilusión creada por la generosidad del hombre al que llamaste parásito. Soraya hizo una confesión final que destrozó cualquier simpatía que pudiera quedar hacia ella. Papá, ¿hay alguna forma de que podamos arreglar esto? ¿Alguna forma de que puedas perdonarnos? ¿Perdonarlos? Soraya, el perdón se gana con arrepentimiento genuino y cambio de comportamiento. ¿Qué han hecho ustedes para ganarse el perdón? Estamos dispuestos a disculparnos públicamente. ¿Disculparse? ¿Después de intentar destruir mi reputación durante una semana? ¿Después de amenazarme y chantajearme? ¿Una disculpa arregla todo eso? Eduardo intentó un último chantaje emocional. Piensa en los niños, Eliseo. Ellos son inocentes. Los niños van a estar bien cuando aprendan a vivir con honestidad en lugar de mentiras. Cuando aprendan que el trabajo duro se recompensa y que el abuso tiene consecuencias. Diana concluyó la entrevista con una reflexión poderosa. Esta historia nos enseña que la gratitud no se puede comprar, que el respeto no se puede fingir, y que las consecuencias de nuestros actos siempre llegan, aunque tardemos años en verlas. La transmisión terminó con una imagen mía en la finca, rodeado de prosperidad y dignidad, contrastando con Eduardo y Soraya en su casa vacía, empacando lo poco que les quedaba. 6 meses después, Eduardo y Soraya habían perdido todo. La demanda prosperó completamente. Eduardo trabajaba en un almacén ganando salario mínimo. Soraya limpiaba casas para sobrevivir. Los niños vivían con familiares porque sus padres no podían mantenerlos. Yo, por mi parte, encontré la paz que había buscado durante años. Mi finca se convirtió en un refugio donde podía disfrutar los frutos de 4 décadas de trabajo honesto. Francisco me acompañaba todas las tardes mientras veíamos el atardecer desde la terraza. Don Eliseo, ¿alguna vez se arrepiente de lo que hizo? No me arrepiento de haberlos adoptado, respondí con serenidad. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. La justicia había triunfado. La verdad había prevalecido. Y yo había aprendido que el valor real de una persona no se mide por su generosidad, sino por su capacidad de exigir el respeto que merece. Eduardo me había llamado parásito. Al final, él había resultado ser exactamente eso, un parásito que vivía de mi trabajo mientras me despreciaba. Pero los parásitos solo sobreviven mientras el huésped permite que lo consuman. El día que dejé de ser huésped, Eduardo descubrió lo que realmente significa sobrevivir por cuenta propia. Y esa fue la lección más valiosa que pude enseñarle a mi familia, que las acciones tienen consecuencias, y que nadie, absolutamente nadie, puede vivir de mentiras para siempre.